yo creo que siempre hay que evaluar el riesgo y decir, voy con este proyecto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto. Ok, si puedo vivir con eso y puedo asumir ese riesgo, ok, vamos, porque al fin y al cabo es una apuesta, podría haber salido muy mal, pero pues salió bien. Bueno, pues un episodio más de La Ruta Incómoda. El día de hoy estoy con una mujer. Nos encanta tener mujeres. Bienvenida, la licenciada Aimee Barrera Molina. Gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, un placer. Y sobre todo batallamos a veces con las mujeres, como que les da más miedito, más vergüenza a veces. Entonces, qué bueno que te animaste luego. No, sí, yo feliz de venir a platicar. Muy bien. Y pues tienes toda una trayectoria muy, muy completa. Voy a mencionar algunas cosas porque pues obviamente no me las aprendí. Pues primero que nada eres abogada, estudiaste en Europa, tienes una maestría en Derecho Internacional en Barcelona, además tienes una especialidad en Derecho y Economía por la Universidad de Berna en Suiza, además una especialidad en Responsabilidad Excontractual por la Universidad de Toledo en España y otra en Derecho Internacional por la Academia de Haya de Derecho Internacional en la Corte de Holanda, la Corte Internacional de Justicia. Y además obtuviste un grado de técnico vinícola por la Universidad de Sevilla, eres sommelier por la Asociación Mexicana de Sommeliers y la Acreditación Internacional en Londres, en Inglaterra. Además, pues eres consultora legal en el despacho Molina y Barrera. Eres docente desde el 2004 en La Salle. Ya no, pero sí duré 20 años ahí. 20 años, wow. Socia fundadora de Vinícola Amelia, que es por donde conectamos, donde nos conocimos, que es una empresa chihuahuense muy joven, con apenas 4 años y que están haciendo las cosas muy bien. Pues aquí para muestra un botón. Ahorita vamos a platicar. Y pues bienvenida, la verdad, un honor que estés aquí con nosotros. Qué padre que te animaste. Que la gente sepa que las cosas se están haciendo bien en Chihuahua, que el negocio del vino, que pues lo que es pues sí, el negocio del vino, pues en Chihuahua estamos haciendo las cosas muy bien. Están haciendo ustedes las cosas muy bien y nosotros les echamos porras. ¿Cómo te sientes de estar aquí el día de hoy? Gracias, yo muy feliz siempre que me invitan a algún lado a hablar de mi proyecto. Pues voy encantada y hoy no es la excepción, al contrario, muchísimas gracias. Sí, que nosotros supimos de ustedes desde el episodio 4 o 5 con Imelda Becerra que nos hizo favor de traer esta botella, nos hiciste favor de mandarla, de hecho, desde aquel entonces, el único vino espumoso que se produce actualmente en Chihuahua. Ahorita vamos a platicar pues de las botellas. Es más, si quieres empezamos de una vez con eso. Okay. No sé si nos quieras platicar ahorita de una vez pues las etiquetas que tienen, y bueno, los premios y demás que actualmente tienen. Bueno, nosotros somos Vinícola Amelia, estamos en la salida de Delicias, muy muy cerca de la ciudad. Somos un viñedo prácticamente urbano, porque estamos a 2 minutos de la puerta de Chihuahua. Entonces es muy fácil llegar, no necesitas salir así, me tengo que ir hasta quién sabe dónde y tomar una brecha, etcétera. No, aquí es muy fácil llegar. Y actualmente manejamos estas 5 etiquetas y aparte tenemos una cerveza artesanal. Ah, sí, cierto. Sí. Nuestra primera etiqueta es esta, se llama Mila. En orden de aparición, digamos, sí, ¿no? Exacto. Ella, fue la primera etiqueta que sacamos. Cuando decidí crear un vino, lo primero que pensé es hacer algo que nadie más tenía en Chihuahua. Entonces hasta la fecha somos el único que tiene una botella de vino espumoso de método tradicional, que pues no es tan sencillo de hacerlo. Nosotros no la hacemos aquí en Chihuahua, nos vamos a Querétaro y allá lo vinificamos, pero no significa que compremos caldos o que compremos un vino ya hecho y se reetiqueta, algo así, no. Nosotros vamos, lo diseñamos junto con nuestro enólogo y desde el inicio fue así, pensé en hacer algo que nadie más tenía. Aún que todo era en contra, y remé contra la corriente porque... además empezaron en 2020, ¿no? Sí, en plena pandemia. Sí. En un inicio quisimos hacer un estudio de mercado y sacamos un estudio de mercado en la población aquí en Chihuahua, donde se les preguntaba qué vino preferían, tinto, blanco, rosado o espumoso. Y claro que el espumoso era el que nadie quería espumoso, porque generalmente es así. Si tú vas a algún lado o en algún restaurante y preguntas a alguien, a ver, ¿qué vino quieres con tu comida? El 90% de la gente te va a decir tinto, porque es lo más común, lo más comercial.
y ya después pueden cambiar a blanco, rosado, pero el espumoso jamás. Entonces, aunque todo estaba en contra, yo dije, no, yo estoy segura de lo que quiero hacer y quiero romper ese paradigma, porque el vino espumoso no solamente se usa en una celebración o en un brindis, que casi siempre es como lo vemos, o como lo veíamos. Especial. Exacto. Entonces, yo quise cambiar eso, romper ese paradigma y tratar de que la gente viera el vino espumoso, nuestro vino espumoso Mila, como algo que lo puedes usar para maridar desde una entrada, un plato fuerte, un postre, no solamente para celebrar. Hace un mes, en el principios de noviembre, casi un mes, tuvimos una cata con el Consejo Mexicano Vinícola en la Ciudad de México y cataron nuestro vino espumoso, escogieron nuestro vino espumoso para catarlo con pan de muerto. Fue una cata muy diferente, muy exótica. Entonces se rompe ese paradigma y la gente ya me da muchísimo gusto ver que en algunos restaurantes pues, la gente pide un Mila y lo usa para marear su comida, no solo para brindar en una boda o ahora en Navidad, ¿no? Para todo. Incluso también con los chiles en nogada en septiembre es un maridaje perfecto. Wow. Órale, no sí, se me hubiera versátil. Ni con el pan ni con el... Sí, con la comida japonesa, tailandesa, con la mexicana también. Es prácticamente, es de los vinos, el espumoso es de los vinos más versátiles porque se pueden marear con N cantidad de cosas. Claro. Sí, oye, y desde antes de hacer el estudio de mercado, ¿ya traías la idea de hacerlo? ¿O cuando hiciste el estudio de mercado se te ocurrió ir contra la corriente? Ya tenía la idea, dije, bueno, voy a hacer el estudio, a ver. Pero en realidad al final pues ni lo sé, porque dije, nada, voy a hacer mi instinto y vámonos. Pero no significa que mi recomendación sea, sigue tu instinto y no le hagas caso al estudio de mercado, no. Yo creo que siempre... En tu caso aplicó, ¿no? En mi caso funcionó porque yo creo que siempre hay que evaluar el riesgo y decir, voy con este proyecto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto. Ok, si puedo vivir con eso y puedo asumir ese riesgo, ok, vamos, porque al fin y al cabo es una apuesta, podría haber salido muy mal, pero pues salió bien. No, pero fue una buena estrategia porque te quisiste diferenciar de los demás. Entonces, una de las principales estrategias cuando lanzas un producto, pues es que la gente te vea diferente, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que qué bueno que lo hiciste. Sí, y el 2000... Igual y lo hiciste para rectificar lo que ya sabías, ¿no? Sí. En el 2021 lo enviamos hay un concurso en la Ciudad de México que se hace cada año que se llama Top 99 Vinos Mexicanos de Cava. La revista Cava es de las revistas más importantes de vino a nivel nacional y ellos hacen un concurso donde invitan a todas las vinícolas a que manden sus vinos y hay alrededor de 40 catadores de todo el mundo. El concurso dura 2-3 días, evalúan todos los vinos que llegan, que son más de 1,500 y de ahí sacan la lista del top 99 y Mila entró con medalla de plata en ese top 99, la primera vez que lo sacamos, el primer año. Ah, qué padre. Nos fue muy bien. Oye, me tocó ver el México Selection y el espectáculo de ver a los jueces haciendo las catas. Sí. Increíble. Pues ya la semana que entra dan los resultados. Órale, pues mucho éxito. A ver qué tal, gracias. Muy bien. Gracias. Entonces primero fue Mila y después ¿qué siguió? Y luego después fue el AA porque pues ahora sí vamos a hacer un tinto. Yo estuve, cuando empecé, quise buscar a uno de los mejores enólogos, para mí es de los mejores enólogos de México y su trayectoria lo confirma, no se lo digo yo, es Juan Pedro Mendívil. Y yo estuve en contacto con él cuando empezaba con esto y hicimos muy buena mancuerna. A la fecha puedo decir que somos buenos amigos. Entonces, este vino AA, pues también lo diseñamos en conjunto. Y cuando diseñas un vino, tienes que pensar en qué resultado quieres, qué perfil de vino te gustaría, cómo lo harías, etcétera. Y luego ya ir hacia atrás para ver qué tipo de uva necesitas, cómo la vas a cuidar. Pues es al revés, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiero? Y luego, ¿qué necesito para...? Exactamente, sobre todo una etapa importante es saber cuándo se va a cortar. La época entonces, bueno, lo que entiendo es que la cosecha tiene un mes o una temporada y son cosa de días, ¿no? O sea, esa decisión de cuándo cortar la uva no es algo de que, lo voy a cortar en agosto o en octubre. No. O sea, es una ventana de tiempo muy pequeña, ¿no? Sí. Todo depende también del cambio climático, etcétera.
lo principal es fijarse en los grados Brix, porque recordemos que el azúcar es lo que se transforma en alcohol. Entonces, si nosotros queremos tener determinado nivel de alcohol, pues necesitamos tener determinado nivel de azúcar. Entonces, se va midiendo el nivel de azúcar, un muestreo dentro del viñedo, y cuando el enólogo dice, ahora sí ya es tiempo de cortar, porque sabemos un número aproximado que necesitamos, es cuando tenemos que cortar, que generalmente es, o solía ser en agosto, pero ahora se adelantó casi un mes por el tema de que hizo demasiado calor. Sí. Y como te decía, el cambio climático también influye. O sea que fue en julio. Sí, fue a finales de julio. Órale. Sí, nosotros esperábamos en agosto y tu enólogo es externo, entonces viene cuando... Viene cada mes. Cada mes. Cada mes está aquí con nosotros. Porque también hay vinícolas que lo tienen de base, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un winemaker que está en nuestra bodega. Él está ahí, él es un experto en vinos también. Y yo también estoy ahí siempre. Entonces, el vino siempre se está cuidando, no se puede dejar solo. Y ya tenemos la asesoría de nuestro enólogo, que viene una vez al mes, pero no significa que no sepamos de él hasta que viene, sino todos los días, prácticamente todos los días hablo con él. Órale, wow. No, pues sí, interesante. Y luego después del... bueno, el doble A que como te decía... Eso que está riquísimo, se lo recomiendo, aquí estoy... Gracias, se me hace que esa botella no nos va a durar mucho. Qué bueno que te gustó. Pues este vino tiene... Esta cosecha, la cosecha pasada también ganó muchos premios, pero esta que es la 2022, que acabamos de sacar, esta ya tiene 3 premios. El de Cava, que es el concurso que te comentaba, que tiene medalla de plata. El Global Wine, que es una competencia también internacional donde participan vinos de España, de Francia, de Italia, etc. Ahí tenemos medalla de plata también. Y ahora, esta nos la acaban de dar la semana pasada, se llama Cator d'Or, que es un concurso en Chile y es el concurso de más prestigio en América. Wow. Se realizó en Chile y participan viñedos de todo el mundo. ¿Y ahí sacaron oro? Sacamos medalla de oro. De las vinícolas de México solamente ganamos... O México como tal ganó únicamente 7 medallas, de las cuales 6 fueron para Casa Madero y esta para nosotros. Entonces esto nos coloca en un lugar muy, muy destacado. Estamos muy contentos. Sí, nos estaban presumiendo aquí en el hotel justo. Sí. Estamos aquí en el Hotel María Bonita, por cierto, en Chihuahua, el hotel más nuevo en Chihuahua. Y nos estaban presumiendo justo la medalla. Sí, aquí trabajamos con ellos también. Qué bien. Y luego, después sacamos el Dr. B, que es un Reserva 2021. Es un blend igual de Merlot Malbec, las proporciones son diferentes. También participó en el Global Wine y sacó la categoría de muy bueno. Es decir, es un vino que está recomendado por Global Wine. Y dentro del concurso de Cava, pues también está dentro de los 99 mejores de México. Órale. Y luego sacamos el Emia, que es un Sauvignon Blanc. Sí. Y no te dije los nombres, se llama Emia porque Emia al revés se lee como Aimee, pero no es por mí, es por mi hija. Entonces, se llama así por ella. Es un Sauvignon Blanc, 100% Sauvignon Blanc, es nuestro vino más joven, no tiene barrica, es un vino del tanque lo pasamos a botella, es muy fácil de tomar. Y en el caso de México y de Estados Unidos, a la gente le gusta mucho, pero no es como el hit. Pero nos llevamos una gran sorpresa. Hace un mes y medio estuvimos en París, en el CIAL de París, y ese es el vino que quieren en París. Entonces lo estamos a punto de exportar a Francia. Este vino en específico les encantó. Es que uno quiere lo que no tiene. Lo que no tiene. Entonces es un perfil diferente para ellos, no diferente para nosotros, pues aquí no se vende tanto, pero allá les encantó. Y que es un Chardonnay que tiene barrica, se llama Tony por mi hijo. Es un Chardonnay que tiene 18 meses de barrica de roble francés. Usamos barricas nuevas para que le dé un toque potente. Entonces, ese es un vino que a mí me encanta también. Está dentro de los 99 mejores de México. Tiene medalla de oro. Y también tiene garantía en el Global Wine. Entonces, no, pues felicidades. La verdad que me sorprende mucho. Gracias. Prácticamente todos.
Fíjate que me pasó algo en el México Selection bien interesante. No sé si ya lo he platicado aquí en el podcast, pero me tocó pues apoyar en la organización. Y venía una señora específicamente que era francesa, pero vivía en Inglaterra, de las juezas. Y ahí con Consuelo probó el vino blanco también, que es el vino más sencillo que ellos tienen. Y lo probaba y se reía y la veía que, o sea, como que, no sé, como que la vi que voló. Entonces me acerqué a preguntarle, oiga, pero, o sea, pues usted viene de Inglaterra y usted es francesa, porque había platicado con ella antes. Me dice, es que este vino rompe con todas las reglas. O sea, todo lo que a mí me dijeron que se tenía que hacer con el vino, este vino no lo hace. Le digo, pero entonces, ¿por qué? ¿Pero le gustó? Me dice, sí. Le digo, ¿y por qué le gustó? Me dice, pues porque o sea, a pesar de que, o sea, es una aberración de lo que yo sé del vino, me gustó. Bueno, en este caso entonces, les como que encantó rompió paradigma, o sea, también, no por romper paradigma, sino por la forma en cómo se vinificó el Sauvignon Blanc. Que el Sauvignon Blanc, si lo vinificas bien, tiene que tener ciertas características que no es tan fácil de conseguir. Entonces, en este caso fue por o sea, digamos que es un vino exótico hacer el Sauvignon Blanc. Un vino exótico y bien hecho. Diferente, sí. Órale, qué interesante. Sí. Oye, pues ahora sí, empecé un poco en desorden, pero pues vi las botellas y no lo pude resistir. No sé si nos quieres platicar cómo empieza, bueno, por qué te vas a estudiar a Europa Derecho. Supongo que querías o no sé si actualmente estás pues haciendo negocios internacionales en el derecho. Y en qué, o sea, que nos platiques un poquito cómo nace, primero, por qué estudias Derecho y por qué fuera, y luego cómo nace la vinícola, ¿no? Porque pues no es tampoco muy común. Normalmente pues te abocas a lo que estudiaste, ¿no? Sí. Y en este caso pues supongo que es una pasión, o sea, una tradición familiar. ¿Qué nos quieres platicar? Yo, siempre sabía que iba a estudiar Derecho, porque siempre me gusta, mi mamá es abogada. Okay. Y tiene uno de los despachos más importantes en derecho laboral, no solo de aquí, sino de México. Entonces, pues siempre crecí con su ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre tuve la idea de derecho. ¿El nombre de Amelia es Sí, de ella? Es por mi mamá, exacto, Okay. sí. Y el doctor es por mi papá, el doctor Barrera. Entonces, eso como que no estuvo nunca en cuestión. Estudié aquí en el TEC de Monterrey. Y cuando me gradué... yo durante la carrera descubrí que lo que me gustaba, aquí, descubrí que lo que me gustaba era el derecho internacional. Y pues yo me gradué en el año 2001, ya hace bastante. Y en ese momento más o menos somos de la misma. Aquí no había mucho para derecho internacional, y si querías derecho internacional, pues tenías que ir. Entonces yo elegí la Universidad de Barcelona porque hasta la fecha es de las mejores maestrías en derecho internacional. Entonces me fui para allá y estudié allá. Y estuve un año en Barcelona, me gradué, estuve trabajando en Madrid. Y después quise seguir en lo mismo, en la misma línea del derecho internacional. Me fui a Suiza a hacer lo mismo, derecho internacional, una especialidad en Trade Law en la Universidad de Berna. Y cuando estaba ahí, pues estudié la especialidad y aparte hice el diplomado en alemán. Y ya terminando, después hice otra especialidad en Toledo, también es responsabilidad extracontractual, está todo enfocado en lo mismo. Y luego ya me regresé a Chihuahua y empecé a trabajar en el despacho con mi mamá. Y luego empecé a dar clases también en la Universidad La Salle, que fue mi casa durante 20 años y pues fue dar clases es algo que a mí me encanta. Entonces fueron 20 años muy felices. Sí. Y durante ese momento pues daba clases y aparte en el despacho pues me dedicaba al derecho internacional de varios asuntos privados, derecho internacional privado. Y luego pues me casé y seguí ahí en lo mismo, y ya estando casada hice un examen para entrar a estudiar a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Holanda, y que es un examen pues algo difícil. Sí. Y pasé el examen, sí, pues la Corte. Entonces me aceptaron y le dije a mi esposo, oye, pues me aceptaron y pues, es mi sueño y me quiero ir. Y él siempre me apoya todo, sin pensar, pues vámonos. Y se fue conmigo. Te dijo, no te vas, nos vamos. Nos vamos los dos acá. Entonces fue una época muy padre porque yo era a la Corte a estudiar.
y él dice que era de esos que se van a dormir a los parques. Y ya, mi padre, nos regresamos. Okay. Seguí en lo mismo, en derecho internacional, atendía casos de empresas que exportan o contratos internacionales, etcétera, hasta que llegó la pandemia. Uh-huh. Que a mí el derecho es algo que me encanta, no lo dejé. ¿Sigues ejerciendo? Pues sí, ya no, porque acá me comió, pero no porque no quisiera, ni mucho menos. El despacho ahí está. De hecho, la oficina de la vinícola está en el segundo piso donde está el despacho. Entonces ahí sigo de todas maneras. En la pandemia, mi hijo tiene asma, el más pequeño, entonces nosotros nos encerramos totalmente, porque él era muy vulnerable a COVID. Y yo decía, es que necesitamos tener un lugar donde salir, porque la gente, no sé, se va a Majalca, se va a lugares fuera de la ciudad, y nosotros no teníamos ningún lugar a donde ir. Entonces me dijo mi esposo así, bromeando, yo sé que era bromeando, ay, pon un viñedo. Y yo me reí, ¿qué viñedo? Si yo no sé nada, el vino lo sé tomar, pero no nada más, ajá. Y después me quedé pensando, dije, bueno, quizá no sea tan mala idea. Y dice mi esposo que me levanté y le dije, ¿sabes qué? Voy a poner un viñedo. Y otra vez, malamente, siempre me dicen que sí a todo. Sí. Después, bueno, ya... Oye, a mí me tocó, pues yo me puse a sembrar ahí en el patio de la casa, ¿no? O sea, mucha gente en la pandemia hicimos eso. Sí. Pero tú sí te fuiste a los grandes ligas. No, es que yo no quería, no era la intención hacerlo así. Mi intención era tener un lugar para ir y pasar el rato, ¿no? Exactamente, no para comercializar ni nada. Claro. Entonces, nunca me ha gustado hacer cosas que no sé. Entonces, en un principio dije, no, pues yo me tengo que poner a estudiar, porque ¿cómo voy a poner un viñedo si no tengo idea de nada? Sí, entonces empecé a estudiar la carrera técnico vinícola, porque en ese momento todo se podía hacer en línea. Entonces era muy fácil. Yo me metí a la Universidad de Sevilla y empecé a estudiar. Y a la par me di cuenta de que había apoyos para hacer estudios de factibilidad para ver si era conveniente o no poner un viñedo. Entonces yo contraté a un despacho para hacer un estudio de factibilidad, y a la par que yo estaba estudiando, y el estudio dio ciertos resultados, todo muy bonito y todo perfecto. Entonces yo decidí seguir. Ahí sí te salieron positivos los todo perfecto. Entonces, pero conforme iba avanzando, al principio íbamos a sembrar 7 hectáreas. Pero conforme iba avanzando, yo en el estudio, yo veía que pues no coincidía mucho con lo que decía el estudio. Entonces ahí fue donde me empecé a preocupar. Y ahí fue mi gran error, ¿no? De haber confiado el futuro o un patrimonio presente y futuro en algo que pues realmente no era la realidad. Entonces ya cuando yo, por conocimiento que fui adquiriendo y preguntando en Sevilla y en España y en otros lugares, me di cuenta que iba a ser un fracaso si yo lo seguía como me habían dicho. Entonces tuve que analizar el modelo de negocio y plantearme uno diferente. O sea, volviste a confiar en lo que, en este caso, no solo pensabas, sino que sabías, que habías aprendido. Sí, exacto. Entre gente que conocía, entrevistas que hice, estudios, etcétera, pues replanteé todo el proyecto. Dije, no, eso no va a salir bien, vamos a cambiarlo. Y tuve pérdida, obviamente, porque ya había comprado el riego para 7 hectáreas, muchas cosas para 7 hectáreas. Y dije, vamos a reducirlo a 1,5 hectáreas nada más. Para ver cómo me vaya a aprender, exacto, y ya después, si todo sale bien, pues bueno, lo ampliamos, pero por lo pronto mejor, vamos a cambiar todo y hacerlo como yo creo que es. Y ahí fue un momento como muy decisivo, porque si a mí me hubieran dicho la verdad desde un inicio, yo quizá hoy no estaría aquí, porque yo hubiera dicho, no, olvídalo, no vas a meter en eso. Pero ya estabas, digamos, muy adelantada. Pero ya estaba a la mitad, sí, ya había empezado, ya había pedido las plantas, ya no podía, ya era o
redefinir el proyecto, esa fue la opción no más viable. Tanto, Exactamente, entonces redefiní todo y cambié la idea y pues lo hice como yo pensaba que debía de ser. Incluso batallamos con las máquinas para hacer los subsoleos. El subsoleo es cuando levantas la tierra para poder sembrar, porque no siembras en la tierra tal y como está, se tiene que preparar. Sí. Entonces, normalmente se hace el subsoleo de 30 centímetros. Sí. Pero yo, en donde había estudiado, había aprendido que era metro y medio. Entonces, ¿a qué le hacía caso? Dije, no, pues voy a ir por lo que yo pienso. Y no había maquinaria para hacer ese tipo de subsoleos. Tuvimos que traer una maquinaria especial de Monterrey para constructor. Ni siquiera construir, ni siquiera era para cuestiones agrícolas. Entonces, todo lo hice así, confiando en lo poco que he aprendido y a ver cómo nos iba. Pero realmente tuvimos muy buenos resultados. Las plantas las trajimos de Francia y yo creo que las cuidamos muy bien porque tuvimos un 90% de éxito. Que en ese momento yo no sabía que era raro, yo pensaba que era normal. Pues se murieron el 10%, ching, qué mal ando. Más yo me sentía mal porque se habían muerto el 10% y luego resulta que el 10% no es nada. Sí. Normalmente, ¿cuál es el promedio? Pues unos 70% más o menos. Entonces, hay bastante merma. Sí, digamos. Y no, pues nos fue muy bien y así seguimos avanzando y fue donde dije, no, tengo que replantear el proyecto porque en un inicio era solo como para mí, ¿no? Para tener un lugar a donde ir. Para la familia, digamos. Exacto, pero ya viendo el cuidado que se requería, todo el dinero que se tiene que invertir, porque necesitas tener gente ahí siempre, no es como que, yo voy a ir a Río. Yo tuviste que cambiarlo también para que fuera más redituable, supongo. Exacto, para que sea autosustentara, digamos. que fuera rentable. Entonces, ese era el objetivo. Dije, si esto sigue así, pues me voy a comer, no puedo estar manteniéndolo, necesita ser algo sustentable. Entonces, fue cuando pensé un vino y fue cuando fui por el Mila, no, pues uno espumoso, ¿verdad? Y fue cuando fui a Querétaro y etcétera, ¿no? Entonces esa fue la primera experiencia. Después fue con el AA, que en un principio... Y por cierto, me va a servir más, ¿eh? Sí, claro, adelante. Muy bueno. Salud, qué bueno que te gustó. Búsquenlo. ¿En dónde lo pueden encontrar? Con nosotros, en Alsúper, sí, también en Alsúper, en restaurantes, pues en La Calesa. ¿Y con ustedes es en una página web? En el teléfono de nosotros, ahí se los podemos poner ahí abajo para que sí, está bien, ahorita lo pasas y lo compartimos, claro que lo marquen. Sí, y igual si nos siguen en redes, Vinícola Amelia, ahí está el link para pedirlo. Entonces ahí se los llevamos. Si es dentro de la ciudad de Chihuahua, se los llevamos. Si es en otras partes de la República, estamos también en Walmart en línea y en Amazon. Entonces cualquiera de esos, pues muchas opciones. Sí, ya cualquiera llega hasta su puerta. Al principio empezamos, como nuestro enólogo es de Ensenada, empezamos yéndonos a hacerlo allá, porque pues aquí las uvas todavía no tenían... Las plantas todavía no producían. Las plantas cuando las siembras no puedes dejar que tengan uvas al primer año o al segundo año porque es como un niño. No puedes dejar que una niña de 10 años tenga un bebé. Exactamente. Entonces tienes que esperar. Nosotros esperamos 4 años. ¿Y qué hacen con la uva? ¿La cortan y la tiran? No, ni siquiera la dejamos que salga. Se corta antes. Cuando florece, se cortan las flores porque lo que queremos es que toda la energía en la planta se vaya a hacer más grueso el tallo. Entonces, el tronco. Sí. Y si dejamos que las flores se conviertan en uvas, pues se come la planta y nunca crece. Nunca... O sea que sí hay mucho trabajo que hacer ahí de cuidado. Sí, de poda, etc. Entonces, al principio nos fuimos a Ensenada y lo hacíamos, pero eso fue solamente un año. También por lo mismo dije, necesitamos tener nuestra bodega, no podemos hacerlo fuera. Por eso de hacerlo fuera fue solamente una añada. También es más caro, supongo. Pensando en que es por mientras. Y al día de hoy, pues, bueno, desde hace ya 2 años tenemos nuestra bodega ahí en el viñedo.
Tenemos 7 tanques de fermentación de 10,000 litros cada uno. Tenemos, al día de hoy, en la cava tenemos 95 barricas. Pues ya para vinificar todo esto aquí, ya tenemos esa capacidad. Aparte ofrecemos el servicio de vinificar para terceros. O sea, si algún viñedo tiene su uva y no tiene la bodega para vinificar, pues puede ir con nosotros y nosotros le damos la asesoría y ahí diseñamos el vino que ellos quieran con las uvas que ellos nos llevan. ¿Y ya lo hacen para alguien más? Sí, ya lo hacemos desde hace 2 años también. Por cierto, si quieren hacer algún tour en algún grupo, en conjunto también tenemos ese servicio. Sí, claro, y están muy padres las visitas al viñedo. Sí. Yo conozco incluso ya la bodega y las barricas y todo. Sí, claro, gracias. Y luego entonces nos quedamos en sí, entonces pues así, y luego ya después saltamos el Dr. B, y después el M, después el TAN, y ya a la fecha ya todos los hacemos aquí, todos los ¿Y hay planes de hacer nuevas etiquetas? Sí, ya la embotellamos hace como 3 semanas más o menos, embotellamos 2 etiquetas nuevas. Órale. Que van a pasar tienen 1 año de barrica, pero necesitan 3 meses en botella. Entonces, ahorita están embotelladas, pero están guardadas porque tienen que esperar. ¿Y se puede decir de qué van a hacer? ¿Van a ser tintos? Sí, van a ser tintos los dos. Sí, uno es un blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot, y el otro es Malbec 100%. Ok. Están muy buenos. Muy buena selección. Sí, a mí Malbec me gusta mucho. Sí, y es que no tenemos un Malbec Sol y nos pedían mucho, a la gente le gusta el Cabernet Sauvignon. Sí, el Cabernet es yo creo que el más comercial, ¿no? El más hicimos un blend muy interesante. Sí, exactamente. Ok, muy bien. Pues, ¿algún mentor que quieras mencionar? ¿Algún ejemplo que tengas así de seguir? ¿O alguien que haya sido importante, un parteaguas en todo este camino de pues un negocio que se dio por gusto, pero luego por necesidad o por hacerlo rentable? O sea, qué interesante que... Sí. Y de alguna manera la pandemia tuvo mucho que ver, ¿no? Sí, claro. Sí, porque lo que hace no tiene nada que hacer. Pues cosas buenas. Sí, claro. En este caso. Pues como un mentor, un ejemplo, pues siempre mis papás, siempre mi mamá como es una gran abogada, una gran profesionista. Mi papá igual es un gran profesionista, siempre está estudiando. Entonces, yo creo que ese ejemplo es el mejor, porque sin ellos yo no sería de la forma como soy, ¿verdad? También mi esposo, él es un gran financiero y director. Entonces, sí, claro que hay cosas hay cuestiones que yo no, o a lo mejor... Sí, se complementan, digamos, exacto, muy bien. Sí, siempre trato de buscar a alguien que sepa más en lo que a mí me falta. Claro. Y así aprender. Y en el tema de los vinos, pues Juan Pedro ha sido mi mentor en el tema de los vinos, porque de él he aprendido muchísimo. Juan Pedro Mendívil, que es mi enólogo. Sí. Entonces yo creo que de todo se... ¿Y cómo diste con él? ¿Por el mismo estudio que supiste de quiénes eran? Cuando estaba estudiando sommelier, en la Ciudad de México hablaban de él, como que era un experto en Merlot. Entonces, como yo tenía Merlot plantados, lo tengo. Dije, pues lo tengo que buscar. Claro. Y él vinifica en todo el país, en Napa Valley, se fue a Sudáfrica también. Entonces, es una persona ya muy reconocida, tiene un montón de premios. Sí. Y por eso dije, pues yo lo quiero a él. Claro. Y conseguí su correo y le estuve mandando mensajes, estuvimos juntas por Zoom hasta que ya nos conocimos y le gustó, le platiqué mi proyecto, lo que quería hacer y le gustó y congeniamos muy bien, y como te decía, a la fecha somos amigos. Qué bien, qué padre. Muy bien, pues justo la siguiente pregunta era el tema del fracaso, que ya nos adelantaste un poquito. Aquí lo que me interesa a mí saber es, siempre platicamos de algún fracaso, algún tropiezo, y sobre todo cómo saliste adelante, ¿no? Para si alguien está pasando por algo similar, pues le pueda ser útil, ¿no? Claro. Entonces, si nos quieres platicar un poquito, pues, esa parte que fue, entiendo, la parte donde tuviste otra vez que pues, seguir tus instintos, pero también tus conocimientos, ¿no? Sí, aprendidos y tus experiencias. Sí, yo creo que también confiar tanto en alguien,
o pensar que a lo mejor yo no sé de esto y voy con alguien que me haga un estudio o alguien que me diga algo o algún asesor y confiar al 100% en eso, pues yo ya aprendí que no está bien. Siempre hay que revisar 2 veces porque en mi caso pues yo arriesgué mi patrimonio, el que en ese momento tenía y futuro, ¿no? Y la idea del concepto que yo tenía del viñedo pues era totalmente diferente. Y tuve que aprender a confiar más en mí, a revisar las cosas yo antes y asegurarme que todo está bien. Aparte, siempre en una crisis de cualquier materia o en cualquier ámbito que lo quieras poner, siempre en una crisis te tienes que replantear ciertas cosas. O sea, yo creo que toda la gente pasa por un momento donde tiene que redefinir ciertas situaciones. ¿Y cómo haces eso? Pues analizando tu situación actual y pensando cómo quieres que sea en el futuro. O sea, en mi caso pues tuve que replantear el negocio, pero si confías en lo que haces y tienes una base creíble, un estudio o algo que tú sepas y que tengas la confianza de decir es que esto va a ser así y yo lo puedo lograr y tener confianza en ti mismo y si no, pues yo puedo con esto y con más, ¿verdad? Entonces siempre que me pasa algo que digo, me han pasado varias cosas en las cuales hay que redefinir o reenfocar la visión del negocio, siempre pienso, no, pues yo puedo con esto y con más, claro. Porque si no lo hagas al contrario, imagínate, te hundes solo. Entonces yo pienso que todos tenemos esa fuerza interior para redefinir el camino y hacerlo, y una vez que pase pues te vas a reír y vas a decir, ay, qué bueno que pasó, porque ahora nunca me hubiera imaginado que iba a estar aquí, y qué bueno. Entonces todo lo que pasa en el camino a veces no son problemas, sino son oportunidades, son cosas que al fin y al cabo te hacen mejor. Es que interesante lo que dices. Hay que ver los problemas como oportunidades siempre que haya alguna oportunidad, ¿no? Fíjate que pues tenemos ya más de 60 pláticas de estas ya grabadas y una constante siempre es: el emprendedor debe confiar en sí mismo. Porque hay veces que solamente el emprendedor es el único que cree en el proyecto o el único que cree en ese proyecto, y el único que lo va a sacar adelante pues es uno. Entonces es una constante, que padre que lo digas. Y para la gente que está pasando por algo similar, pues si confías en alguien al 100% y tú estás seguro de lo que estás haciendo, pues dale, ¿no? Pero si tú tienes dudas, pues tienes que ver otra opción. O sea, no te puedes quedar solamente porque al final del día esa persona, por más experta, por más reconocida, pues no la va a sufrir por una decisión que tú tomas, ¿no? Entonces qué buen consejo, y con eso me quedo, ¿no? Otra pregunta que por ahí te adelanté, porque siempre batallan, a veces si no se las adelanto se me atoran ahí. ¿Algún hábito que tengas que te funcione o que tú consideres que es un hábito raro o poco común? Pues no sé si sea raro o poco común, pero mi hábito en todo, que ha sido constante en toda mi vida, ha sido el estudio. Yo me la paso estudiando siempre, y es algo que me gusta, no lo sufro, al contrario, me encanta estudiar. Es una manera de mantenerse joven, ¿no? También. Sí, de mantener el cerebro joven, exacto. Entonces siempre estoy leyendo algo relacionado con lo que estoy haciendo. Claro. O estudiando, o aprendiendo. Oye, se nota, miren, aquí está el resultado. Muchos premios, muchos reconocimientos, porque pues te ha costado, ¿no? Y siempre estás buscando cómo mejorar, siempre las cosas siempre se pueden mejorar, siempre que las midas, ¿no? Sí, claro. Exacto, lo que no se mide no se mejora. No se mejora. Sí, eso es. Muy bien. Pues hablamos mucho de turismo también. También les pregunto siempre, ¿algún hotel así que tengas en tus recuerdos, alguna experiencia muy memorable que quieras mencionar? Yo creo que a mí me encanta viajar, entonces siempre me ha gustado viajar, es una constante en mi vida, y a mis hijos igual. De cuando mi hija nació a los 3 meses ya la andaba llevando por lugares, y mi hijo igual. Entonces yo creo que no hay un lugar en específico, pero sí creo que la vida la cuentas por recuerdos, y muchos de esos recuerdos memorables casi siempre son
cuando estás viajando, porque no te acuerdas, sí, una vez que estaba trabajando y que me acuerdo que me la pasé, sí, me la paso bien trabajando, pero los viajes siempre aportan, ilustran, enseñan. Muchas de las cosas las aprendes porque las vives. Entonces, es la mejor inversión, ¿no? Exacto, para mí, sí. Y el vino, claro. Y el vino, claro, sí, pues combinarlo con un buen vino siempre es mejor. Sí, y también nosotros ahí en el viñedo tratamos de crear experiencias para que la gente, es nuestro objetivo, que la gente que nos visite no viva solo una cata, sino que viva una experiencia. Sí, que aprenda algo, que comparta, que se lleve algo especial, ¿no? Algún recuerdo. Y hacer a la gente feliz, que sea feliz. Cuando la gente nos visita y se va contenta, para nosotros ya es... Sí, lo platicábamos ahorita, el último grupo que recogimos no se quería ir. Entonces, pues esa es una buena señal. Sí, claro, ¿no? Nosotros felices de tenerlos ahí y de recibir a cualquiera que quiera ir a visitarnos, porque para nosotros es un orgullo enseñarles lo que hacemos, mostrarles es cómo crecen las plantas, dónde vinificamos, dónde están las barricas, y luego que puedan probar y que hayan visto de dónde sale. Eso es claro. Mágico. Y algo también interesante que es bueno que la gente sepa, sobre todo la gente que está en Chihuahua, que ustedes reciben grupos desde 6 personas. Sí, exacto. Que entonces, un fin de semana que quieran, obviamente con tiempo, háganlo con tiempo. 6 personas o más pueden hacer una cata, un recorrido con ustedes. Sí. Entonces, ese es un punto muy a su favor. Y no solo eso. Tenemos un salón que ya conoces, donde hemos celebrado bodas, entonces está muy padre casarse en un viñedo. Aniversarios, bautizos, pedidas de mano, hemos tenido varias pedidas de mano también. Qué padre. Despedidas de soltero, posadas ahora que es la época también. Ok. Bueno, no me dijiste hotel y la otra pregunta era algún destino que te guste, pero no sé si quieras mencionarlo y si no me sigo. Es que hotel, no sé. O algún destino que tengan así, que tengas en tu memoria así una experiencia muy. Pues a mí me encanta México, me gusta mucho Oaxaca, se me hace muy interesante porque me gusta probar. El mezcal? Me encanta el mezcal, sí. Qué bueno. Pues después del vino. Oaxaca es mezcal. Sí, es mi bebida favorita. Y es comida también muy Y la sabrosa. Comida mexicana me gusta muchísimo. Entonces, las playas mexicanas yo creo que son las mejores del mundo. Sí. Y fuera de México, pues definitivamente Madrid, que yo viví ahí muchos años. Oye, que aparte yo siento que yo veo 2 países muy similares a México. Uno es Colombia, porque siento que los colombianos son muy como los mexicanos, y el otro es España, ¿no? Que pues obviamente pues de ahí vienen muchas tradiciones, muchos platillos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y también en cuestión de vinos, para mí España es... bueno. A mí me sirves un Rioja y sea digo casi, ¿verdad? Porque hay unos Rioja que no son Rioja en realidad, pero a mí me sirves un Rioja y yo sé que es garantía. Sí. Entonces, qué padre. Sí, serían esos lugares. Esos 2. Bueno, y otra pregunta, cuando sales a carretera o tomas un vuelo, ¿qué tipo de música te gusta poner? ¿O un playlist o algún artista? No escucho música cuando viajas. Cuando voy en un avión, porque no es algo que me agrade mucho estar en el avión, aunque lo hago muy seguido, pero no la paso bien. Entonces, siempre busco bajar podcast de comedia. Órale. Entonces, ahí sí me desconecto, pongo los audífonos y me río. ¿Y qué podcast escuchas de comedia? Bueno, me gusta, pues mexicano, pues Franco Escamilla, está muy trillado, pero me gusta, me hace reír. ¿Cómo se llama? Gabriel Iglesias, me encanta. Eso no lo he escuchado. Es muy bueno, es americano, se llama Gabriel Iglesias Fluffy. Ok. Y sus monólogos son buenísimos. Entonces, a él sí lo escucho. Sí, digo, para que también quien quiera escuchar algo diferente. Sí, no, está, bueno, para mí ¿Pero es el mejor. ¿En español o en inglés? Es en inglés, pero usa mucho. Es que él es mexicoamericano, entonces combina el español y el inglés en sus monólogos. Muy bien. Claro. Muy bien. Pues vamos a pasar a una dinámica de palabras. Te voy a mencionar una palabra, me puedes decir otra palabra, una frase, lo primero que te venga a la mente. Sí. Es como para sacar aquí algunas ideas. La primera, pues, es pandemia.
Pues el viñedo. No tengo otra mejor. Ok. Es un hijo de la pandemia, ¿no? Sí. Derecho. Amor. Familia. También amor. Soy una persona muy familiar. Ok. Doble A. Mi mamá. Ok. Chihuahua. Mi casa. Aprender. Una constante. Ok. Emprendedor. Difícil, pero maravilloso. Ok. Viajar. Felicidad. México. Cultura. Ok. ¿El 2025 será? Maravilloso, espero que para todos, pero yo creo que va a ser muy buen año en el tema del vino, porque ya empezamos muy bien, todavía se vienen muchos concursos el año que entra, entonces esperamos seguir creciendo. Y siempre hay que pensar que vamos a continuar mejorando. Muy bien. ¿Qué crees que haga falta en Chihuahua para que la cultura del vino, digo, sé que está creciendo, pero, o sea, tú que viviste en Europa, que estudiaste ahí, bueno, que estudiaste allá, pues en Europa el vino es un tema, es una religión, ¿no? Es así como sagrado, se toma más vino que agua, o sea, para acabar pronto, ¿no? Sí. ¿Qué cosas te gustaría ver en México o en Chihuahua que no hay todavía y que en Europa, por ejemplo, que hay toda esta cultura? Pues, es muy trillado, pero es que los impuestos nos matan a los viñedos. Uh-huh. Es de una botella, el 45% es impuesto. Entonces, qué bueno que lo dices, porque hay gente que no lo sabe. Sí, y a veces... Y con las cervezas artesanales es lo mismo. Sí, y con es menos todavía, pero es lo mismo. Uh-huh. Entonces es muy triste ir a algún lugar y ver que un vino español cuesta menos que un vino de Chihuahua. Uh-huh. Y dices, híjole, qué feo, porque al consumidor que quizá no nos conoce, lo ve y dice, ay, no, pues el de Chihuahua, no, mejor me llevo el español. A lo mejor... No, y luego si ven que es un Rioja, pues también, ¿no? Sí, entonces eso claro que nos afecta, definitivamente nos afecta. Pero, por ejemplo, los vinos que importan no pagan esos impuestos, ¿o cómo? Sí, pero ya entran con un costo mucho más bajo. O sea, entran con porque alguna... en muchos, bueno, en el caso de España, es casi considerado canasta básica. Entonces, uh-huh, a diferencia de cómo se considera que aquí, no como el de nosotros, aquí tenemos el IEPS, que es un impuesto para los productos de lujo. O sea, sí, el vino es un producto de lujo. Uh-huh. Si no fuese así, le quitaríamos una parte bastante gruesa del impuesto y sería más accesible. Entonces, y no hay como... Bueno, ustedes forman parte de algún organismo, alguna asociación, ¿no? Sí, nosotros somos parte del Consejo Mexicano Vitivinícola, del sistema VIT, bueno, el consejo es a nivel nacional. Uh-huh. En Chihuahua estamos en el sistema Producto VIT y en la sección de vinos de Canaco. Uh-huh. ¿Y no hay ahí por ahí alguna propuesta o sí, para cambiar esa parte? Pero yo la veo muy difícil. No, pronto no va a ser. Okay. Porque pues, es una manera muy fácil de recaudar. O sea, sí. Oye, pero ¿estás de acuerdo que la industria vitivinícola es una de las industrias más nobles que hay? Turísticamente hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a Mendoza, Argentina, ¿no? Y todo gira alrededor del vino, que es una ciudad, por cierto, muy parecida a Chihuahua. Hay hoteles, hay excursiones, hay experiencias, y todo gira alrededor del vino. O sea, el vino, donde hay producción de vino, hay tours, hay hospedajes, hay pues un chorro de cosas que generan turismo, ¿no? Derrama económica enorme el enoturismo. Uh-huh. Porque no solamente es ir a ver el viñedo, es comer, es ver los lugares que están alrededor, es quedarse en un lugar. Entonces, claro que es una derrama económica importante y yo creo que se debería apoyar un poco más. Aunque, también tengo que decir, por parte del Estado de Chihuahua, por ejemplo, la Secretaría de Innovación y Desarrollo, a nosotros, al sector en general, nos ha apoyado muchísimo y yo estoy súper agradecida con la Secretaría porque siempre tiene lugar para nosotros, siempre está viendo por nosotros. Nos llevó al CIAL a París, que nosotros somos la única vinícola de Chihuahua que fuimos. Uh-huh. Estamos también en Fodex, en Japón, el año que entra. Uh-huh. Estamos, como te decía, estamos a punto de exportar a Francia.
Y tenemos proyectos también en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, todo eso es gracias al apoyo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo y al gobierno del Estado. Sí. Entonces, en ese sentido, pues, estamos muy contentos y muy felices. El tema del impuesto del IEPS pues, es federal. Sí. Entonces, ahí sí es más difícil para ellos. No, vamos a exentar. No se puede. Entonces, nos apoyan, claro. ¿Y no han tenido acercamientos con diputados, con senadores? Sí hemos tenido algunos, pero pues es difícil. Claro. Es difícil, pero bueno, pues yo creo que esa es la única forma que podamos luchar en contra de eso, es cuando ya no se considera un producto de lujo, porque es como se considera el día de hoy. Entonces, ¿cómo llegamos a esa meta? Pues metiéndolo dentro de nuestra cultura, que no lo teníamos. Hace 20 años el vino aquí no era... Sí, que la gente lo demande común. Y lo demande. Exactamente. Entonces, ya cuando sea parte de nuestra vida diaria, por decirlo de alguna manera, quizá ya no se considera un producto de lujo y puedan quitarse. Oye, y hablando de la pandemia, cuando hubo desabasto de cerveza, o sea, pues sí, o sea, era como, ¿cómo lo puedo decir de una manera bonita? Pues era una crisis en la ciudad, sí. O sea, no había cerveza y había gente pagando 500 pesos por un 6 de cerveza, la que hubiera, o sea, importada, la que fuera, ¿no? Hasta mala cerveza, si tú quieres. Bud Light, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso te refieres, ¿no? De que sea un producto canasta básica. Exacto. Para que realmente el gobierno o los legisladores lo vean y la necesidad, ¿no? Y yo creo que en Chihuahua el consumo está subiendo. Sí. No quiero decir que la gente sea más alcohólica, ¿no? Sino que la gente está conociendo un producto local y que lo está dejando entrar a sus hogares y que le está gustando. Y, ¿sabes qué? También, sobre todo las mujeres. Hay varios estudios en México que nos dan como resultado que las mujeres cada vez están tomando más vino, pero no solo tomando, sino que están eligiendo y aprendiendo, porque las mujeres cuando van al supermercado, pues compran lo que van a comprar y ellas saben cuál es el presupuesto del hogar, por decirlo de alguna manera, y pasan por los vinos y ellas son las que decían, yo quiero comprar no el marido. Oye, ese dato lo tienes, o sea, ¿se consume más vino en México? ¿Se consume más vino la mujer que el hombre? No, pero es algo nuevo. O sea, en ese sentido, el estudio es muy relevante porque nos da a conocer que las mujeres en este momento son las que están decidiendo qué es lo que van a tomar. No, pues mira, en el tema de viajes, que es mi tema, cuando nosotros hacemos Expo Viaja, la campaña va dirigida a las amas de casa o a las jefas de familia, ¿no? Porque aunque a veces no son las que pagan, son las que deciden en qué hotel, cuándo viajar, a qué destino. Entonces eso es interesante. Sí, entonces es muy interesante. Son las que toman la decisión. Exacto, son las que toman la decisión. Entonces y yo lo veo ahí en el viñedo porque hay muchas mujeres, grupos de mujeres amigas que van de visita. Qué padre. Y eso está muy padre. ¿Y qué más, además del tema de los impuestos, crees que falta o que sería un incentivo, un acelerador de la cultura del vino en México? Pues, aparte de hacerlo más accesible, quitando los impuestos. Que es lo más obvio y lo más urgente, ¿no? Tal vez. Sí. Pues, promoción, porque en el caso de Chihuahua, a veces la gente no sabe que producimos vino. Cuando me ha tocado ir a dar catas, la semana pasada estuve dando una cata en la Ciudad de México y con el Tony nos invitaron porque está dentro de los 10 primeros de México. Entonces fui a dar una cata de Thanksgiving que lo maridamos con productos de pavo. Estuvo muy interesante. Y cuando llego y digo, es un vino de Chihuahua, entonces, ¿cómo en Chihuahua hacen vino? Pues sí, hacemos vino. Oye, a veces nos pasa cuando viene gente de Baja California o de California, Estados Unidos, y que les ofrecemos el tour del vino y así como que nos hacen como que el feo de que pues vengo de un lugar o no sé, ¿no? De alguna, o de Querétaro. Y se llevan una grata sorpresa cuando los llevamos. Sí, es cierto. Y desgraciadamente el consumo de vino a nivel mundial, medido por la Organización Internacional del Vino, está bajando. Entonces también sería un reto. Sí. A nivel mundial está bajando. ¿Y a qué se debe? Que los jóvenes se están yendo más por bebidas de cero alcohol. No sé si lo has visto, pero una tendencia por hacer
Qué buen tema bebidas de cero alcohol. Por ejemplo, mi esposo, él por cuestión de salud no puede tomar nada de alcohol. Nada. Vino sí, pero destilados no. La tequila, ginebra, etcétera, cero. La vino se toma una copa y ya. Allá cada semana. Entonces, ahora que estuvimos en Madrid en verano, descubrimos que hay ginebras de cero alcohol. Y saben exactamente igual. Sí, la ginebra. Entonces, no es tan... Pero también hay vodka, hay whisky, hay toda una gama de bebidas de cero alcohol. Que eso es lo más nuevo que hay ahorita. Hace un mes que estuvimos en París con la exposición de los vinos, también había muchísimos expositores de bebidas cero alcohol, que son destilados con cero alcohol. Entonces, eso hace que el consumo de alcohol a nivel mundial, de vino específicamente, esté bajando. Y es un poco preocupante, pero siempre va a estar dentro de la cultura. Eso no va a desaparecer, ni mucho menos. Claro. E incluso en el caso de México, en el caso de Chihuahua, está subiendo en vez de bajar. Sí, pues estamos un poquito atrás en la tendencia. Sí, vamos de forma distinta. Entonces, yo creo que también tendríamos que no luchar, ¿verdad? Sino promover la cultura del vino para que no desaparezca, que no va a desaparecer, ¿verdad? Porque es una cultura milenaria. Claro. Pero me refiero con esa nueva tendencia, ¿no? Qué interesante. Sí sabía de la tendencia de que los jóvenes no están tomando tanto o menos, pero no lo había ligado con el vino, fíjate. O sea, qué interesante. Okay. Sí, también nos pegó. Muy bien. Y bueno, no sé, algo con lo que quieras cerrar, bueno, que los invites a visitar sus redes sociales y no sé, que quieras comentarle a la gente que ve este podcast. Generalmente nos ve gente que tiene que ver con el tema de turismo, tema de emprendimiento, y pues gente que quiere saber de negocios y de lo que se está haciendo en Chihuahua, en México, en Latinoamérica. Pues, antes que nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, por pensar en nosotros. Visiten nuestras redes para que conozcan qué es lo que hacemos. Estamos como Vinícola Amelia y ahí pueden ver las cartas que organizamos, las experiencias que organizamos, todos nuestros eventos. Ahí también pueden comprar el vino o también en el Super Plus y Fresh Market. Y a la gente que nos quiera visitar, pues estamos con las puertas abiertas para que vayan a una visita a partir de 6 personas o para que organicen su evento también ahí en el salón. Y para los emprendedores, pues mucho ánimo. Es un camino difícil, pero... Es una ruta muy incómoda. Una ruta incómoda, pero es la mejor porque al final los beneficios son mejores y te saben mejor, ¿no? Lo que más cuesta es lo que más se disfruta al fin y al cabo. Fíjate que a mí luego me preguntan, sobre todo gente joven, como que, bueno, ¿cuál es el beneficio de emprender si yo veo que se la pasan muy mal, ¿no? Y uno de los beneficios que yo creo que valen todo, o sea, que hacen la diferencia, es el que puedas tú, obviamente no siempre, pero puedas tú como tener el control de tu tiempo. Claro. El que puedas decir, bueno, a esto sí voy a faltar, esto no voy a faltar. Creo que esa parte es como que la que más cuenta al final del día, ¿no? Sí, pero también hay que tomar en cuenta que el dueño es el que más trabaja. Sí, vas a trabajar, mira, eso de hecho que vas a trabajar más que en cualquier otra empresa. Pero claro, esa libertad, sí. Pero tienes la opción de decir, bueno, hoy voy a sacrificar y a lo mejor voy a perder dinero, pero se lo voy a dedicar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá. Sí. Entonces creo que eso a veces paga todo. Sí, y también es un gran ejemplo para los hijos o para la familia, porque estás dando el ejemplo de no rendirte y de que pues, la vida es trabajo, ¿no? Y así es. No, y hacer lo que te gusta, ¿no? Porque a veces en el trabajo tienes que hacer cosas que no te gustan. Sí. Emprendiendo tienes que hacer cosas que no te gustan, a veces peores, pero por lo menos puedes tomar decisiones. Sí, claro, sí, bueno, es verdad. Pues muchísimas gracias, muy agradecido, una delicia de plática, una delicia de vino. Esperemos no sea la última. Y pues estamos en contacto y visítenos y ayúdanos a compartirlo para que más gente sepa del vino y del emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias.